Sí, muy buenas tardes a nuestros amores televidentes de su programa Tiempo de Renovación. En el día de hoy nos acompaña el señor José Manuel. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Pedro. Sí. ¿Cómo estamos? Bien. Tenemos una tarde que ha estado amenazando con lluvia y intentando, pero parece que no van a ser de mucha... Han estado cayendo algunos chubascos en algunos sectores. Lo que hay que cuidarse son de tormentas eléctricas, que parece que están muy de moda ahora en este periodo del año. Hoy es jueves, estamos ya en la parte finalizando del mes de septiembre. Así es. Sí, y en pleno otoño ya, que estamos comenzando. Comenzando el otoño. Sí, sí. En el día de hoy hay muchas noticias que están muy en la boga está la... Muy alborotado el ambiente el día de hoy. Sí, está muy alborotado con las pensiones de los funcionarios de la Superintendencia de Banco, el fallecimiento de un prohombre dominicano, el ingeniero Martínez Brea, que fue un gran deportista, un gran ciudadano, y qué sé yo, hay muchas... También los cañeros por algunos sectores han estado también movilizándose también por reclamo a que los pensionen. Un grupo importante todavía de cañeros que durante muchos años han estado sirviendo al país, dando, vamos a decir, toda su vida, y que todavía están reclamando esas pensiones. También tenemos esa situación. Ahora, lo que más ha tenido repercusión y hoy en el día ha sido quizá un poco un poco deslucido por el asunto de que los medios de comunicación dedicaron demasiado tiempo al problema de la pensión de los funcionarios de la Superintendencia de Banco. Es el discurso de Danilo Medina ante las Naciones Unidas, que continúa siendo objeto de análisis y de ponderación, porque en verdad el discurso fue un bisturí a la situación económica de nuestro país, y que puede ser el retrato de lo que está pasando en muchos países en situación como la nuestra, sobre todo en aquel aspecto donde él dice que la economía debe ser puesta al servicio de la gente y no al revés, la gente al servicio de la economía. Sí. Y tenemos, eso es realmente lo que usted ha planteado, un tema bastante interesante en base al discurso de Danilo Medina en las Naciones Unidas, ya que vamos a decir que tenemos la otra cara de la moneda, porque ¿verdad? Mientras Leonel Fernández en su gobierno había planteado durante mucho tiempo, y yo creo que produjo su efecto el hecho de que decía que nuestra economía estaba blindada, que estábamos en un alto movimiento de crecimiento económico. Eso de una forma u otra ayudó a quizás dispersar ciertos movimientos de crisis y atraer movimientos de capitales hacia el país. Pero el estilo de Danilo Medina realmente ha estado impregnando otra realidad, se ha estado realmente desnudando lo que es la realidad actual del país, y en base a esa realidad ha estado planteando elementos que deben ser atacados realmente para lograr el desarrollo de la nación y el desarrollo humano, que es la parte sobre todo que Danilo quiere impregnar en lo que es su gobierno, la parte del desarrollo humano, en este caso de los dominicanos. La teoría que se puso muy en boga a principios de este siglo, en la década precedente, fue que lo que necesitaba una economía era crecer, y que en la medida que crecía, esa economía producía un derrame, y luego ese derrame iba en favor de los más pobres,
los cuales podían cambiar su situación gracias a que esa economía, el crecimiento de esa economía le iba a proporcionar esa facilidad. El caso es que probó que no era así, que era solo una teoría que no había sido comprobada. Y creo que quizá el propio presidente Danilo Medina en algún momento pudo haber creído en esa posibilidad. Es la realidad y la crisis la que ha demostrado que no, que el crecimiento de la economía, por más que crezca, el exceso de crecimiento, eso va a sus dueños, va a quienes manejan la parte de la economía que está creciendo. Así es. ¿Verdad? Y lo que vemos es un sistema financiero que pone al sector productivo, el de la manufactura, el de la agricultura, lo pone como un elemento de respaldo a su negocio. No un sistema financiero para respaldar la economía, para respaldar la producción. No. Pone la producción para respaldar el sistema financiero. El negocio es la finanza. Entonces, todo el crecimiento que ha habido en los últimos años en la economía, de ese crecimiento total, probablemente más de la mitad fue otra vez al sistema financiero como beneficio. Así es. Y ahí se ha quedado. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que sigue creciendo la cantidad de pobres y siguen los pobres siendo más pobres. Es decir, cada vez se le hace más difícil a la gente salir de la pobreza. Y si en algún momento se dijo que una de las formas de salir de la pobreza era educándose, porque eso lo habilitaba a conseguir un buen empleo y a poder ser útil a sí mismo y a su familia. También el modelo económico que estamos aprobando lo contrario. Es decir, la gente puede andar con los títulos debajo del brazo sin tener a dónde ocupar sus conocimientos, sus destrezas y sus habilidades. Por lo tanto, algo anda mal, y a esa cosa que anda mal es a la que se ha referido el presidente Danilo Medina en su muy acertado discurso ante las Naciones Unidas. Pero precisamente basado en el modelo económico que usted ha planteado, que es parte de lo que hemos estado viviendo, el modelo brasileño, cuando Lula empezó al gobierno, le habían planteado precisamente ese modelo y esa teoría, pero ellos entendieron que por qué no hacerlo al revés, por qué no desarrollar, ¿verdad?, la riqueza basada en la gente, basada en el país, y que la riqueza vendría, sí saldría, pero iría surgiendo con la misma gente. Sí, el modelo brasileño sacó a más de 22 millones de la pobreza, no recuerdo exactamente cuándo en este momento, pero en Brasil aplicaron un modelo inverso a lo que hemos estado acostumbrados en estos últimos tiempos a ver en el mundo. Y por eso la importancia de Danilo cuando habla de sacar a más de 1,5 millones de la pobreza, de dominicanos de la pobreza, y a fortalecer la economía, a fortalecer la clase media. Y lo dice basado específicamente en el modelo brasileño. Sí. Danilo, cuando hace un proceso de campaña, copia, vamos a llamarle así, de los diferentes países las cosas buenas que han ido logrando. Y de Brasil, precisamente, ese es el modelo que quiere implementar aquí, y que de una forma u otra es el que, cuando habla de la educación, porque habla de la educación como el primer sostén para sacar a la gente de la pobreza, es decir, una persona no educada, sin conocimiento, es mucho más difícil. Vamos a decir que estamos en la era del conocimiento, la era de la tecnología. Si una persona que no sabe leer y escribir difícilmente sabe manejar una computadora. Es más fácil manejar un celular,
pero quizás simplemente hacer llamadas. Las demás funciones de un celular es mucho más difícil que hacer para utilizar. Entonces, por eso es que Danilo primero se enfoca en primero aprobar el 4%. Segundo, el segundo planteamiento que hace es el planteamiento de erradicar el analfabetismo, ¿verdad? Tercer elemento, dentro de la misma campaña que plantea y que de hecho comenzó este año con 97 escuelas y que el año que viene se va a aumentar a 200 escuelas más, es hacer la tarde extendida hasta las 8 horas. Creo que al día de hoy salía en la prensa el hecho de que el desayuno escolar de 4.000 millones de pesos se va a duplicar a 8.000 millones de pesos, de que cada día en lo que es el desayuno y esa alimentación diaria que ya empezó en algunos planteles, se están invirtiendo en el país, creo que son 27 millones de pesos diario. Así que realmente hasta ahora Danilo ha empezado a atacar ese modelo, a implementar ese modelo que va a ayudar al pueblo dominicano a surgir y a ir dejando atrás el subdesarrollo y la pobreza en la que estamos impregnados. Sí. Debemos aclarar, Pedro, que esa duplicación del presupuesto del desayuno escolar es porque se va a incluir el almuerzo. Sí. Que va a ser ahora, no lo pueden comer todo en el desayuno. No. Tienen que dejar la otra parte para el almuerzo. Y la merienda también que está incluida. Desde luego, sí. Bien, por otro lado, como le dijimos, debemos de nosotros aquí lamentar y informarle a ustedes del fallecimiento del ingeniero Martín Hebrea, que fue uno de los grandes constructores de instalaciones deportivas en el país. Dice que Bienvenido Martínez Berea, mejor conocido como Bebecito, murió esta madrugada. Fue un ejemplo de honradez y un hombre que dedicó toda su vida a la práctica y al fomento del deporte. Su edad, 100 años al momento de su fallecimiento, producto de un paro respiratorio, en su casa de la calle Ramón Santana, esquina Ignacio Espaillá. Ha habido muestras de lamento por parte de dirigentes deportivos, pero sobre todo tenemos que decir que el ingeniero Martín Hebrea es un hombre de una conducta vertical que viene ejerciendo su función de ingeniero civil desde el año 1932. Desde el año 1932 ejerce como ingeniero y deportista. Dirigió una selección de básquetbol femenino que participó en los Juegos de Puerto Rico en el año 1944. Podemos decir entonces que si todavía ejercía la profesión, tenía 80 años ejerciendo la profesión de como ingeniero. Prácticamente sí, pero él no dejaba de trabajar, nunca. Es decir, que quizás su última actividad fueron quizás pocos días antes de fallecer. Y entre sus obras más conocidas son el Estadio Cibao, el Estadio Quiqueya, el Estadio Tetelo Vargas, sí, hechos los tres en la era de Trujillo. Y durante los tiempos de los años de gobierno de Balaguer, dirigió la oficina de supervisora de obra del Estado, que esa oficina fue creada en tiempo de Balaguer, y él le tocó dirigirla. Dice que fue el hombre clave en el éxito de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Dice, patrocinó el equipo Los Rodillos de Obra Pública conformado por los haces
de béisbol en el año 1944. Había nacido en el año 1912, en enero, había cumplido los 100 años. Nosotros rendimos desde aquí nuestro más alto respeto a don Bienvenido Martínez Brea. Nos solidarizamos con el dolor que tiene su familia, paz a sus restos y que su nombre y su accionar sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones dominicanas. Yo creo, bueno, yo no tuve el placer de realmente conocerlo, como vengo realmente a escuchar en estos momentos, pero sí, realmente a nuestra patria le hacen falta más hombres dedicados por entero al servicio, como fue Bebecito Martínez, que duró prácticamente 80 años y gran parte de su legado queda ahí durante muchos años, ya que tenemos los 3 principales estadios construidos prácticamente como parte de su obra, y no sé cuántas obras más de el Centro Olímpico también habrá sido parte de su legado. Pasa sus restos. Así es. Bien, entonces hay una noticia, parece que ha habido alguna queja o más bien algunos retrasos en el procesamiento de las nóminas de los nuevos empleados de la administración pública, y eso hace que ha habido también retraso en el cobro de los primeros salarios que la gente pretende cuando entra a un cargo cobrar por lo menos a los 30 días. Sí, parece que no ha sido posible eso, porque la nómina, los procesos de los cambios, firmas en la Secretaría de Finanzas, que tienen que hacer todos los ajustes y todas las cosas, y ahora con el sistema de que cada empleado se tiene que abrir una cuenta a donde le depositan el dinero, porque no se usa el cheque para el pago, todavía es un poco más complicado. Pero bueno, en muchas instituciones también debe haber, vamos a decir, lo que llaman nerviosismo, porque normalmente en la mayoría de las instituciones, en ocasiones como esta, hacen lo que llaman o cruces de nómina o pagan en cheque para realmente ver que la presencia del empleado, para que no sea solamente un nombre en la nómina y que nunca se aparezca por ahí. Entonces muchas veces se hacen auditorías con presencial, que usted tiene que hasta decir cuáles son las funciones que usted ejerce, quién es su jefe, una serie de cosas que le preguntan, pero esos son prácticamente procedimientos rutinarios donde el que hace sus funciones con normalidad no debe temer en esos procedimientos, pero siempre se descubre que quedan 2 o 3 cheques o una cantidad de cheques que personas que no pasan a recoger. Cada cierto tiempo hay que hacer una especie de búsqueda en el sector público. Hay gente que fallece y se le olvidan que tenían que sacarlo de nómina. Sí. Uno también que renuncian y se olvidan que había que sacarlo, por muchísimas razones. De tiempo en tiempo, cuando se pagaba con cheque, y yo llegué a tener que participar en esas cosas, salían de las instituciones personas con un maletín lleno de cheques a pagarle directamente a los beneficiarios, donde tenían que presentarse con cédula y todas esas cosas. Y la sorpresa que uno se llevaba de lo que hace la rutina, es decir, a una persona que el que lo conoce, el que le paga lo conoce, son conocidos, el que está cobrando y el que le está pagando. Entonces lo que le dice es: firme aquí y ponga su número de cédula. Sí. Y la persona lo hace. Pues cuando iba a una comisión a pagarle y le decía: firme aquí, le decía: presénteme la cédula, no solo ponga el número.
Y sucedía que la persona tenía años sin cédula. Así es. Tenía años sin cédula, así, no se ocupaba de tener la cédula porque ya el que le pagaba no se la exigía. No, sencillamente era una especie de endorso del cheque. Era así, ¿no? Y en el interior eso se daba. Y también la persona que le cambiaba el cheque, que casi siempre era un cambiador, tampoco se lo exigía. No. Y la persona podía hacer su vida sin tener la cédula. El banco no le permite eso. Ahora tienen que llevarla, para poder sacar dinero del banco, tienen que presentar la cédula. Porque sí, eso es una regla que no pueden violar. Pero esperamos que cobren pronto. El administrador y vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, ha revelado que la situación de la empresa no es una cosa fácil. ¿Qué es lo que usted me dice, Pedro, sobre eso? Usted es un experto en los asuntos de la corporación y de las EDES. Sí, en este caso, ayer, vamos a decir que tomaron un pronunciamiento de Danilo Medina, como dicen por ahí popularmente, por las greñas. Ajá. Cuando Danilo decía ayer, desde Nueva York, decía que no era, la sede no lo resolvía ni un mago, era porque en el tiempo que él tiene gobernando, en los 45 días aproximadamente que tiene gobernando, no era posible ni a él ni a ninguno de los administradores de la CDE que habían antecedido a Rubén Bichara, no era posible resolver el problema eléctrico en tan poco tiempo. Sí, Danilo Medina se había comprometido en que finalizando este periodo, con todas las gestiones que iba a hacer, él iba a dejar resuelto el problema eléctrico, pero que el problema eléctrico tiene muchas aristas. Tiene lo que son la parte de los generadores, tiene la parte de lo que es el subsidio que paga el Estado, tanto a todo el que hacemos uso del servicio energético, pero hay una gran parte de la población que el Estado le subsidia más. Son sobre todo los pobres que no son regulares, no son medidos. Pero también hay un problema, y es la parte donde aquellos donde tienen donde tienen el servicio medido, hay una diversidad, se la ingenian de cómo disminuir el pago de su factura, o por tener una conexión ilegal, o pagándole a alguien para que la arregle el medidor. Sí, que hay todo un andamiaje en este momento que hay que desmontar, comenzando con la revisión de todos esos contratos onerosos que se han hecho, donde tenemos plantas que, estando apagadas, hay que pagarlas como si estuvieran sirviendo la energía al 100% con normalidad. Donde el ex administrador del FOMPER ha denunciado una serie de irregularidades de parte de los generadores, donde te apagan una planta y te ponen otra, donde te pagan una planta que a lo mejor esa cuesta 5 centavos de dólar producir la electricidad, te la pagan, pero te prenden otra que cuesta 15, sí, que te ponen el servicio mucho más caro. Hay toda una componente que hay que desmontar, y para eso hay necesariamente que revisar todos esos contratos, y a lo que haya que darle de baja, a lo que haya que negociarlo, y si tenemos que llegar a un momento determinado que nacionalizarlo, pues hacerlo también. Pero realmente la situación del país es, en términos energéticos, muy compleja, pero hasta ahora Danilo ha presentado la voluntad férrea de resolverlo, pero no es un problema de resolver en 2 días. Esa es la realidad. Y dentro de la realidad que ha planteado Bichara, el hecho de que al finalizar este año terminaremos con 1.236 millones de dólares que hay que pagar de deuda acumulada. Pero el país todos los años genera un déficit de entre 80 y 100 millones de dólares. Sí, eso tiene que ver con todo el subsidio, de entre 800 y son más, no, de entre 800 y 1000. Sí,
No. De 80 a 100 millones de dólares mensuales. Mensuales. De otros 800 mensuales. No, estamos hablando de mensuales. Sí, es así. 800 y 1000 al año. Pero de todas maneras, de este tema tendremos mucho tiempo para seguir hablando. De todas maneras, queremos decir esto a la población. Hay por muchos lugares del país conatos de protesta por los apagones. Le podemos decir ahora que a las personas que están promoviendo la protesta, que no hagan eso. Por los apagones no. Si quieren protestar por alguna cosa, que le arreglen una carretera, que le arreglen un puente que se haya dañado, una obra, una escuela que necesite ser reparada, está bien. Pero por los apagones, esas protestas no van a resolver el problema de los apagones. El problema de los apagones es un asunto muy compleja y muy difícil para el Estado. Y lo que acaba de decir Pedro, y no lo dijo todo, es algo que está ciertamente poner eso en perspectiva a nivel de los 4 años de Danilo. Es decir, que seríamos sumamente dichosos y deberíamos ser sumamente agradecidos si este problema se resuelve en los 4 años de esta gestión, porque el problema es grave y complejo, y lo que debemos evitar es quedar a oscuras completamente, como podría ser posible si hay una quiebra total del sistema. Vamos a una pausa y continuamos. En la próxima sección se reintegrará Jimmy García, uno de nuestros compañeros con que ustedes están acostumbrados a dialogar.